No sé si les ha pasado que después del parto o de la cesárea de repente estornudan o tosen y se les sale un poco de pipí, o dolor durante las relaciones sexuales. No sé si les presento a Andrea Martínez. Ella es maestra, experta en rehabilitar los músculos del piso pélvico, es experta en todo ese tipo de situaciones de las que acabamos de platicar. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. Disfruten de estos últimos episodios en este set. Y eso me lleva a decirles, por favor, suscríbanse al canal, por favor, denle like y por favor reenvíanlo a quien ustedes crean que le puede ser útil la información que vamos a hablar en este episodio. ¿De qué vamos a platicar? A ver, no sé si les ha pasado que después del parto o de la cesárea de repente estornudan o tosen y se les sale un poco de pipí, o del parto a lo mejor se tuvo que hacer epicio o hubo algún desgarro y les es difícil reiniciar su vida de pareja. O no sé si les ha pasado que la revisión ginecológica, yo sé que es incómoda, lo sé, pero les resulta muy incómoda. El famoso pato, el espejo vaginal, el transductor del ultrasonido, y les molesta mucho. O dolor durante las relaciones sexuales. No sé si algo de eso les ha pasado, les suena, o a la prima de la amiga le ha pasado. Bueno, pues si ese es su caso, o algunas otras cosas de las que vamos a platicar, pues quédense porque vamos a platicar con una experta en resolver ese tipo de problemas. Les presento a Andrea Martínez. Ella es maestra en rehabilitación deportiva, pero sí, además que los puede ayudar a recuperar la fuerza de su brazo si son pitchers y demás, también es experta en piso pélvico. Es experta en rehabilitar los músculos del piso pélvico. Es experta en todo ese tipo de situaciones de las que acabamos de platicar. ¿Miento o no? No, no mientes. Muchas gracias por la No, invitación. hombre, a ti por aceptar la bienvenida. Oye, a ver, primero que la gente te conozca. De ¿por qué rehabilitación? ¿Qué te llevó a eso? Y luego, ¿qué te llevó a esa área específica de la rehabilitación? Mira, yo desde que soy pequeña, evidentemente me lo cuenta mi mamá, odiaba tener dolor, ¿no? Yo tenía dolor y buscaba en las cajas de medicina o buscaba ponerme hielo o algo. Yo no sé vivir con dolor, no me gusta vivir con dolor y creo que... No sé si alguien... okay. Ajá. Y nunca he sabido tener dolor. En ese sentido, creo que toda la vida me fue acercando hacia un punto de buscar resolver el dolor y fue que me dediqué a la fisioterapia. Primero, como lo dices, pues hice la maestría en fisioterapia deportiva por la Complutense de Madrid y más que por el deporte, que he trabajado con deportistas, lo vi hacia el movimiento. Sabemos que estar en constante movimiento, el ejercicio nos ayuda demasiado en cualquier etapa de nuestra vida y de ahí me fui dando cuenta que muchas lesiones de espalda, muchas lesiones de rodilla, hasta muchas lesiones que tienen que ver con la parte cervical vienen de los músculos del piso pélvico. Ok. Entonces fui especializándome hacia esa área y hoy en día soy fisioterapeuta en lactancia y del cuidado de la mujer. Oye, antes de entrar un poquito más ya a ese tema, me surgió esta duda ahorita que estabas platicando, en tu consulta, en el día a día, consulta hacia mujeres, porque pues también ves hombres, Sí, claro. En relación a piso pélvico, ¿cuál es el problema más frecuente que ves? O sea, ¿cuál es tu principal causa de consulta? Tengo dos vertientes, o post operadas o post cesárea
o problemas hormonales, llámese SOP o endometriosis. Ok. Vamos a sentarnos tantito ahí en endometriosis. Cuando un ginecólogo experto en endometriosis, como ya lo hemos platicado hace ratito, diagnostica en una paciente endometriosis, ¿no? La opera es decir, le hace el tratamiento que necesita hacerle. ¿Tú en dónde entras? ¿Cuál es tu papel en ese manejo multidisciplinario de la paciente con endometriosis? Hay que entender o recordar que la endometriosis es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y que está en el estado y que simplemente no solo los focos endometrios estar en un solo punto, ¿no? Pueden estar hacia la parte posterior, hacia el sacro, puedes tener adenomiosis, que es directamente la parte muscular, ¿no? Entonces, dependiendo del tratamiento que vayas a llevar, quirúrgico o no, se debe de trabajar toda la musculatura de toda la parte abdominal, la parte del diafragma, la parte del piso pélvico, que son todos los músculos. Yo siempre lo explico como si te pusieras una falda o un pantalón hasta la parte de la boca de tu estómago y a la mitad de tu rodilla. Son todos esos músculos que se abarcan. ¿Qué se trabaja? El fortalecimiento, la parte de la propiocepción, que la propiocepción es saber qué músculo estoy contrayendo o qué músculo estoy relajando. Por ejemplo, cuando te anda del baño y dices, ahorita tengo que ir al baño, aprietas, ¿no? Y dices, sí llego. Esa es la capacidad de tu cuerpo de saber en dónde está ese músculo para apretarlo sin tener que tocarlo y decir, voy a apretar. Para mandar la señal de aprieta ese. Pero entonces, por lo que entiendo, lo ideal es que desde antes de que sea operada la paciente... Es correcto. Vaya contigo. Es correcto. ¿Qué haces tú con la paciente? Una paciente que ya está diagnosticada, tiene fecha de cirugía. Ok. ¿Cuál es el pre? El pre es hacer una liberación del diafragma, porque ¿Cómo haces eso? Son con técnicas manuales, sí, es de respiración, se les enseña a liberarlo, ejercicios hipopresivos que nos van a ayudar. ¿Qué es un ejercicio hipopresivo? Un ejercicio hipopresivo nos ayuda a través de la respiración a fortalecer la faja abdominal. Todo el corset, exacto. De hecho... O sea, ¿puedo hacer six packs solo, con respirar? ¿Aprendiendo a respirar? Sí. ¡Huevo! Por eso no voy al gym, voy a hacer ejercicios de respiración. Sí, entonces antes de la operación lo que se hace es trabajar con la inflamación, trabajar con el dolor y activar esta faja abdominal y la respiración. Porque ¿qué pasa? Después de una cirugía, pues no te puedes mover con la misma naturalidad, te cuesta trabajo moverte y generalmente cuando tenemos dolor apretamos, ¿no? Y buscamos cargar todo. Entonces, en el pre lo importante es fortalecer los músculos del abdomen y diafragma. Y el diafragma tenerlo relajado para que pueda subir y bajar, ¿no? O sea, para que haga un acompañamiento adecuado. Y sobre todo, darles esta conciencia de la musculatura. O sea, saber qué músculo está tan contraído que me está generando dolor. Muchos dolores de espalda que tienen las pacientes de endometriosis o que van muy hacia el sacro, muy hacia la parte posterior, tiene que ver con músculos muy internos del piso pélvico. Okay. Entonces, pues es más la conciencia corporal que tenemos que hacer, bajar la inflamación lo más que se pueda antes de la cirugía y sobre todo platicar de lo que vamos a hacer después de la cirugía. Idealmente... deberían de salir con un vendaje de kinesiotape, como los que usan los deportistas, en el abdomen, porque eso nos va a ayudar a que no estén compensando del dolor, porque muchas veces pues salen encorvadas o salen pujando o cargando esta parte abdominal. Es que eso no lo sabía, honestamente, pero entonces... Lo ideal es que la paciente, estando en recuperación, o sea, idealmente tú ya estás cerrando, poner su vendaje y ella ya salga con su vendaje de kinesiotape. El vendaje kinesiotape no hace compresión, no hace presión, hace un sostén. Y eso nos ayuda a la inflamación, nos ayuda a la cicatrización y nos ayuda a poder evacuar de forma adecuada. Muchos pacientes, el problema de la manipulación y demás, pues tienen problemas para poder hacer del baño y entonces generan un poco más de dolor o más presión en la zona pues manipulada. Bueno, pero obviamente pues no se trata de que yo que no tengo ni idea llegue y ponga los parches. Claro, o sea, que no. ¿Dónde los pongo? Pues, aquí, ¿no? O sea, es decir,
ahí también entras tú. Así es. O debería. Totalmente, sí, porque ese es otro punto que vamos a platicar, que pues que nadie sabe que gente como Andrea existe, ni pacientes ni médicos. O sea, que te refieran o que te contacten antes de, durante y después del procedimiento. Sí, hacer ¿no? un trabajo en equipo. O sea, yo creo que con pacientes con dolor persistente como es la endometriosis se debería hacer un trabajo multidisciplinar, ¿no? Un nutriólogo, Totalmente. psicólogo, ginecólogo y fisioterapeuta, ¿no? Es un trabajo en equipo para poder llevar al paciente a buen puerto. Que entonces, antes es ejercicios de respiración para fortalecer los músculos del abdomen y el diafragma, saber tratar de relajar el diafragma. Así es. En el posquirúrgico inmediato, los parches. Así es, y la movilización, ¿no? ¿Qué pasa? Sale de cirugía y ya está en su cuarto y pasa la enfermera y les dice, ay, güerita, hermosa, preciosa, princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya hay que levantarnos, ¿no? Y apenas está pasando la anestesia, no sabes ni dónde estás. Y la pregunta que a mí generalmente me hacen en consulta es, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llevar a cabo? O sea, ¿qué tanto me tengo que esperar? Como esta noción, hay quien lo lleva al extremo de, no te muevas, quédate en tu cama y que pases ahí la recuperación. Y hoy en día se habla de una recuperación activa. Poder hacer ejercicios que nos ayuden con el edema, que es que se te hinchan las piernas, ejercicios ¿Cómo qué ejercicios? se llaman Burger Allen, el simple hecho de estar acostada, elevarlas y mover los pies hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Se llaman Burger Allen. Sí, el elevarlos, mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, acostada, luego sentada que se floten las piernas y luego pasar otra vez y boca arriba, ya sin elevarlas, volver a hacer los mismos movimientos. Son ejercicios que te vean 5 minutos, o sea, realmente 5 minutos en la habitación y los puedes hacer, ¿no? Y si estás en la habitación del hospital, puedes subir perfectamente la cama, no claro. Haces esfuerzo y haces los ejercicios. Y nos ayuda a que la paciente se vaya con menos retención de líquidos y menos dolor y más movilidad. Ok, bueno. Oye, y ya, eso más o menos se quedan 1 o 2 días internadas las pacientes, en ese inter pues siguen con los parches, sí. Con los ejercicios para disminuir el edema, y después, ¿qué pasa ya? Ya están de alta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, después de que te hacen la revisión tu doctor o doctora, exacto, y que te dice muy bien, pues ya la cicatriz se ve muy bien, entonces vas a consulta y lo que tenemos que empezar a trabajar es enseñarle a tus músculos qué tarea deben de hacer, ¿no? Si yo te digo ahorita, tenemos que correr, tus piernas saben perfectamente qué movimiento tienen que hacer, pero si yo te digo, contrae tu piso pélvico. No, pues asumes que es como corto el chorro de la pipí. Exacto. O sea, lo que te viene a la mente, a ver, contrae los músculos de... Ya, ok, ya. Sí, o aprietas o pujas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que enseñarle a las pacientes a tener esa conciencia, fortalecer toda esa musculatura, porque al final son los músculos que van a cargar tus órganos reproductorios, ¿no? Y nos van a dar esa estabilidad. También tenemos que trabajar con la fascia, que es esta capa que está debajo de la piel y que se va interconectando con los órganos para darle movilidad y que no se hagan adherencias, ¿no? Porque aunque vemos una cicatriz súper finita, pues sabemos que el tejido va hacia adentro y hay que ayudar a que no haya adherencias y que las adherencias a un largo plazo o un mediano plazo no nos generen dolor o restricción de movilidad. Hay muchas pacientes que pasa mucho, por ejemplo, en poscesárea, que se les ve como esta pancita de canguro, que nos dicen, es que ¿por qué se me sigue viendo? Ya, como pues, si tuvieran una cangurera. Exacto, pues porque por dentro hay una adherencia y entonces tú tienes una postura que se va adheriendo todo el tejido por dentro. Mira, adquieres una posición antidolor o antiálgica porque sabes que si tú haces esto te duele, entonces te empiezas a hacer bolita. Exacto. Para evitar que te duela a ese punto, ¿no? Así entonces, y eso es porque atrás hay una adherencia, o sea, esa reproducción del dolor es porque atrás hay una adherencia. Exacto. Y pues principalmente regresar a las actividades tanto físicas, laborales y como de pareja sin dolor y sin ninguna limitación, ¿no? Y entonces eso se puede hacer a través de ejercicios, a través de algo que se llama imaginería motora,
que si yo ahorita te digo, todos hemos hecho alguna meditación en algún momento que te dicen cierra los ojos y imagina un bosque, ¿no? A lo mejor si hago eso, a lo mejor me quedo dormido, pero sí, o sea, te relajas, tratas de relajarte, de poner tu mente en blanco. Con los pacientes que ya tienen un dolor persistente o crónico, que son los pacientes de endometriosis, tienes que darles también muchas técnicas de autorrelajación y de autocuidado y autoconocimiento. La imaginería motora nos ayuda con pacientes que tienen mucho dolor al tener relaciones, porque van llevando a su cuerpo a un estado de plenitud antes de exponerlo a. ¿Esto qué quiere decir? Si yo te digo, te voy a poner una inyección, tú de inmediato dices, no, me va a doler. Pero todos hemos visto el video que al bebé le cantan, le hacen un circulito, la ponen y el niño ni se entera, ¿no? Lo mismo debería de pasar con el cuerpo cuando nos exponemos a una situación de dolor. Que eso lleva a la consulta. Tampoco vamos el ginecólogo. Ay, mira, había un avión. Ahí va el espejo vaginal. No, o sea, no hacer eso. Entonces, las pacientes que tienes o que te refieren a algún otro médico que tiene mucho dolor durante la revisión ginecológica. A ver, y tú como mujer lo sabes, la revisión ginecológica es incómoda. Sí, claro. Es muy incómoda. No importa si es ginecólogo o ginecóloga. La revisión ginecológica per se es incómoda. El pato es incómodo. Sí. El transductor endocavitario es incómodo. Entonces, si tú tienes una paciente que más allá de ser incómodo le es muy doloroso y que la gente se va con la idea de es que eres estrecha. Soy estrecha. Sí. Y entonces anda por la vida, pues no diciéndolo a todo el mundo, pero soy estrecha. Y cualquier situación de dolor durante las revisiones o durante las relaciones sexuales, la paciente asume que eso es normal porque es estrecha. Así es. ¿Es cierto eso? O sea, ¿sí es verdad? ¿No es verdad? ¿O qué Yo te podría decir que si queremos desmenuzar el estrecho, pues sí hay pacientes que a la hora de que tú evalúas si el canal está estrecho y toda la musculatura está estrecha, pero por tensión muscular, ¿no? O sea, es cuando tú te pones 3 tallas menos un pantalón, pues aprietas y ni te queda, ¿no? Entonces, si toda la musculatura del piso pélvico está tensa, pues evidentemente cierra los espacios. Y en conclusión, sí puedes estar estrecha, pero por la tensión, exacto, por puntos gatillo o contracturas. Entonces, sí es algo que pasa mucho en consulta. De hecho, también el vaginismo, el simple hecho de tocar o buscar introducir, como tú lo mencionabas, genera demasiado dolor. Tengo pacientes que me dicen, es que he perdido la cuenta, es más, de hace cuánto no tengo relaciones sexuales porque ni siquiera puedo, o sea, estimularme ni tocarme del hecho de que me duele, me arde, me genera mucho dolor el simple hecho de buscar introducir un dedo, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito tuve una paciente que, ella no es que no quiera, tiene su pareja, todo bien, anatómicamente él y ella, es decir, en general todo bien, pero no pueden porque a ella le genera mucho dolor. Cuando tienes una paciente así, que no es por un tema de un antecedente de un abuso, sino simplemente por una memoria de dolor donde una vez lo intenté, me dolió y mi cerebro se bloquea y ya no quiero saber nada de eso y entonces tienen los músculos contraídos. ¿Cómo abordas a esas pacientes? ¿Cómo es el proceso para ayudarlas a resolver su dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales? ¿Cómo las abordas? ¿Qué se hace? Fíjate que son de las pacientes que más me gustan. 1, porque es un reto profesional para mí. 2, porque son pacientes que están dispuestas al tratamiento y decir, lo voy a buscar y lo voy a intentar, claro, ¿no? Sí. Entonces se empieza por la parte superficial, se empieza liberando el diafragma, todos los músculos que están en el abdomen para quitar presión hacia el piso pélvico. También el masaje perineal, que se conoce mucho como para la parte de las embarazadas, también se puede trabajar mucho para cualquier momento de la vida, ¿no? Entonces se empieza haciendo en la parte exterior un drenaje, se empieza a relajar la parte más superficial, se relajan los cuádriceps, el obturador, o sea, toda la
la zona perimuscular se empieza a trabajar. Se trabaja mucho con vibradores, con texturas, con frío, con calor, o sea, hay unos tubitos de ensayo que le puedes agua caliente y entonces poner agüita caliente, agua fría, pero todo es por fuera, o sea, muy cerca de los labios empiezas a trabajar y empiezas mucho con la conciencia corporal, ¿no? Hay un ejercicio que a mí me gusta decirles que, imagínate que estoy introduciendo un hilito y tú lo tienes que sacar por la garganta. ¿Qué harías? ¿Cómo lo jalarías? Se empiezan a hacer esta conciencia de empezar a subir, a subir y empieza a haber una contracción muy mínima del piso pélvico. Y entonces yo sin tocar, sin introducir, ellas ya están haciendo conciencia corporal y están empezando a reconocer zonas de su cuerpo que muy probablemente o la mayoría no tenían conciencia de que estaban ahí. También trabajo con el sacro, con terapia manual, se trabaja con electroterapia desde la parte del sacro, se puede hacer mucho neuromodulación, que es en español, es neutralizar la sensibilidad, o sea, niveles altos de dolor, irlos disminuyendo con electroterapia. También se puede trabajar con calor profundo, con un equipo que se llama tercaterapia, que es calorcito, se pasa por el abdomen, se puede pasar por la parte fuera de los labios, y si te va permitiendo la paciente ir simplemente agarrando súper superficial y vas avanzando. O sea, realmente tienes que buscar técnicas que sean indoloras, que el paciente no se vaya con dolor y que busques relajar la musculatura desde la primera sesión para que la paciente en casa pueda hacer sus ejercicios y pueda ir avanzando sobre el dolor. Sí, porque me imagino que, o sea, en la consulta, vamos, estableces un plan de trabajo y chambeas en la consulta, pero la paciente se lleva a tarea. Sí. O sea, la paciente tiene que seguir haciendo cosas antes de otra sesión, o sea, antes de regresar a otra sesión. El mayor beneficio es en casa. O sea, yo siempre les digo, yo evalúo, te valoro, hago una valoración con ultrasonido, veo cómo están tu abdomen, tu diafragma, todo. Y yo te doy el objetivo. Planteamos objetivos, corto, mediano, largo plazo, te explico cómo va a ser, pero la chamba es tuya en casa. O sea, que tú hagas los ejercicios, que tú te pongas a hacer la tarea para que yo tenga más campo de trabajo en la siguiente sesión. Y normalmente esos ejercicios son los que tú haces, y obviamente sin el equipo que tú tienes en tu consultorio, pero son ejercicios que normalmente tú haces con ellas. Exacto, en la los consulta. hacemos juntas. Eso tú lo vas a repetir en tu casa. Exacto, tú los hacemos juntas, te puedo grabar, los puedes escribir, tengo ya videos prehechos, o sea, lo vamos ajustando a cada paciente y te los llevas a casa, ¿no? Oye, Andrés, que tengo mucho trabajo, tengo 2 hijos. Idealmente buscamos que sean sencillos, se llama snacks. Tú un snack tienes un ratito y te lo echas 2 minutos. Listo, pues igual con los ejercicios, o sea, que no te implique ni mucho tiempo en tu vida, que digas, no, me es imposible o no tengo los aditamentos. Claro. Oye, ¿cómo sabe la paciente? Sí, porque si tú le puedes decir, ya estás, ya te gradúo, te doy de alta. Pero, o sea, es decir, el miedo a intentarlo sigue presente. ¿Cómo ayudar a la paciente a vencer el miedo? Intenta, o sea, sí. Lánzate. Pues mira, conforme va avanzando la consulta, puedes ir haciendo más técnicas intracavitarias. Hay algo que se llaman dilatadores, que los dilatadores nos van ayudando a poder introducir mayor cantidad. ¿Esto qué quiere decir? En la primera consulta te decía, ¿no? A lo mejor me quedo en los labios. En la segunda puedo introducir a lo mejor lo que es mi dedo índice e ir trabajando, ¿no? Los dilatadores van por tamaños y yo le puedo ir diciendo, mira, ya puedo introducir esto. Y hiciste una contracción y pudimos aguantar una contracción de 3 segundos, ¿no? De mantener esa contracción y relajar. Se lleva ejercicios. También hoy en día ya la tecnología, como los videojuegos, también se pueden llevar al piso pélvico. Entonces hay juegos donde, imagínate un Mario Bros o el juego que tú quieras, que tiene que saltar y bajar, ¿no? Pues lo mismo con el piso pélvico. Entonces, todas las sesiones se van evaluando. Se evalúa la fuerza, la contracción, la relajación, la propiocepción y vamos
viendo, antes aguantabas un segundo o antes ni siquiera teníamos contracción. Hoy en día ya tenemos esta contracción, esta relajación, ya cuando yo pongo el dilatador número 2 ya no hay dolor, ya no hay adherencias. Mira, yo te palpo y sientes, porque literalmente cuando tú palpas es como cuando te tocas el hombro y dices, oh, está súper duro, está súper tenso, se siente que algo truene. Lo mismo, es un músculo. Entonces yo le hago, es mucha conciencia, por eso te decía desde el principio, es demasiada conciencia, que aprendan a escuchar a su cuerpo y que digan, sí es cierto, ¿no? Y se habla con la pareja, no el primer acercamiento que vayamos a tener va a ser penetrativo, a lo mejor puede ser de juego, crear un poco más de expectativa, un poco, se les enseña el masaje perineal y vamos a estimular, a ver tú, haz una introducción de tus dedos, ve estimulando y se va trabajando desde otra zona, ¿no? No solo la parte de la penetración como tal, porque tienes que ir de poco en poco, y más como lo decías, ¿no? El miedo de me va a volver a doler. O sea, al final lo que entiendo es que la misma paciente se autoconvence de si finalmente el dilatador número tal entró y no tuve problema, entonces creo que ya puedo reiniciar mi vida sexual. Exacto. Pero porque ella ya, o sea, su cerebro ya registró que sí. Eso es, que sí es posible. Sí, y de hecho en consulta se les muestra los dilatadores, porque hay unos dilatadores muy gordos, literal, y le decimos, ¿cuál es el más cercano al de tu pareja? O a lo mejor no tiene pareja sexual activa y me dice, bueno, pero tengo un vibrador, ¿cuál es más semejante? O si lo tienen, lo traemos a consulta y trabajamos con ese. O sea, realmente es irla acercando a la realidad, porque muchas pacientes me dicen, es que en consulta a mí no me molesta nada, claro, pero me voy a mi casa y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, muchas veces las últimas consultas es si hay pareja, es traerla y trabajar en equipo. Que yo creo que eso es lo más frecuente, ¿no? O sea, que la paciente que tiene mucho dolor durante las relaciones, le pones el espejo y incómodo, sí, pero hasta ella misma te lo dice, pero no me duele igual que cuando intento tener relaciones. Justo. ¿No? Y es bueno, pues es que cuando estás ahí, tu cuerpo no lo permite. No, y de hecho hace una contracción, o sea, el cuerpo genera más contracciones y cierra más el canal, ¿no? Entonces genera más dolor y muchas veces son por puntos gatillo, o sea, los puntos gatillos son zonas de dolor que se irradia el dolor, ¿no? Muchas veces la paciente te dice, es que no solo me duele ahí, me duele hasta la espalda, o me dolió hasta la pierna, o me dolió, o hay pacientes que se quedan con mucho dolor después del acto sexual, ¿no? O sea... Entonces, inclusive puede ser hasta por la posición en la que están teniendo relación. Exacto. O sea, si hay puntos gatillo, entonces a lo mejor la posición en la que están intentando tener relaciones justo topa en un punto gatillo y ya, se desencadena todo. Ok, bueno, pero bueno, al final de todos modos, para saber eso, o sea, si esa posición está generando todo lo demás, todo el dolor, pues es ir a una valoración. O sea, de todos modos es lo mismo, hay que ir a una valoración, porque si no, ¿cómo voy a saber si es A, B o C? Justo. Lo que lo está originando, ¿no? Oye, y saltando a otro tipo de pacientes, las pacientes embarazadas. Hoy día, desde hace algunos años, pues es el tratar de tener más nacimientos vía vaginal, ¿no? Sabemos que la OMS a nivel mundial pide entre un 60-70% de partos, o sea, de cada 10 embarazos, 7 deben de ser vía vaginal y 3 vía abdominal, o sea, cesárea, ¿no? Eso es como lo que se busca a nivel mundial. Pero más allá de eso, es decir, más allá de que se está tratando de que haya más partos vaginales, cuando tienes una paciente embarazada, ¿no? O sea, tenemos una paciente de 34 años, primer embarazo, te la mando, y ella, su idea desde el día 1 es tener un parto. ¿Qué haces? Pues se llama acompañamiento del parto y lo que busca en la primera consulta es hacerle entender que tener el dolor en el embarazo está normalizado, pero no debe ser normal, ¿no? O sea, tener dolor en el embarazo no es normal. Tener edema, o sea, hincharte, tampoco es normal. Los últimos días, ya que vas a
dar a luz, sí es normal, pero durante el embarazo no. Entonces, se busca tener una rutina de movilidad, rutina de fortalecimiento del piso pélvico, vuelvo a lo mismo, y sobre todo se les enseña que expulsar al bebé no es lo mismo que pujar en el baño, ¿no? Que tampoco deberíamos de pujar para hacer del baño, pero no es lo mismo cuando dices voy a hacer popó y suelto, voy a sacar un bebé. O sea, son músculos completamente diferentes y acciones completamente diferentes, ¿no? Y se les enseña la respiración, porque todos hemos visto en las películas donde están y pujan, ¿no? O sea, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque haces algo que se llama valsalva, o sea, presión dentro, y los músculos no saben qué hacer y solo suben y contraen, ¿no? Entonces, lo más importante en la preparación del embarazo es enseñarles a respirar a la paciente y usar la respiración para poder expulsar al bebé. Cuando yo pienso en empujar, yo pienso en apretar, y realmente no tienes que apretar, tienes que soltar cuando viene la contracción. De hecho, lo más frecuente que nos pasa es que cuando ya es el momento de expulsar, el expulsivo, literal, porque así se llama, o sea, ya tienen los 10 centímetros de dilatación y viene el momento que es la etapa de expulsar al bebé, y es en base a la fuerza de la contracción más la fuerza de la paciente. Pero normalmente, que a lo mejor es por reflejo de dolor, ¿no? El hecho de les pides que pujen y contraen. O sea, no lo hacen a propósito, porque ellas quieren también que ya nazca. Pero es algo que no aprendieron, o sea, y que lo único que saben para pujar es para hacer del baño. Entonces eso es lo que tienen que aprender en la preparación del parto. O sea, más que las posiciones que están ya muy de moda, la doula o los fisios pélvicos de la pelota y los ejercicios y demás. ¿Sí sirve? Sí sirve. Yo las veo ahí con su pelota pendoleando. Sí sirve, pero no sé, realmente tiene que ser individualizado. O sea, si yo me meto y busco en internet qué ejercicios, o sea, probablemente no me funcionen. En mi muy caso particular, y te lo digo a mí, o sea, yo me llevé a mi parto un TRX, me colgué, me llevé una pelota y un cacahuate. No me sirvió absolutamente nada más que estar debajo del agua caliente, ¿no? O sea, es muy individualizado y también lo tenemos muy idealizado, ¿no? Voy a hacer estas técnicas y no me va a doler. Pues lamento decirles que es mentira. No todas las técnicas funcionan para todas, ¿no? O sea, por eso es que tienes que tener un acompañamiento de tu parto para yo saber qué músculos se te tensionan más, qué posturas son mejores, cómo está tu diafragma, si tuviste en el embarazo hemorroides, estreñimiento, o sea, es un acompañamiento global. O sea, pero entonces parte del proceso de los 9 meses en el área de rehabilitación es el hecho de saber qué músculos trabajar con esa paciente, y entonces sabiendo eso, pues ya sabes si le recomiendas la pelota o no le recomiendas la pelota. Porque hay pacientes que con una simple toalla les funciona, las técnicas del rebozo, o sea, hay múltiples técnicas que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos el acompañar un embarazo es buscar que no haya asegúnes, ¿no? Que no haya dolor, que no haya problemas de movilidad, que sigan su actividad física. El problema de hoy en día en México es que muchas de nuestras mujeres pasan mucho tiempo sentadas. Sí. Y entonces no hay una movilidad de cadera, no hay una movilidad de la musculatura abdominal, y entonces cuando tú les pides que pongan ya sea sentadas o en la posición para parto, no tienen ni siquiera la movilidad, ¿no? Entonces... Sí, te cuesta mucho trabajo ponerlas en posición, se llama posición ginecológica extrema, porque pues, o sea, sí está... Entonces imagínate, pero... ya tienen dolor, tienen la dilatación, quieren empujar y no llegan a esa postura y les estás forzando, porque pues las forzas en el sentido de que no tienen esa movilidad, pues es algo que debieron de haber trabajado, y no se trabaja el último trimestre, o sea, se trabaja día 1. Yo en consulta con las embarazadas que tengo, las tengo desde que se enteran, así, Andrea, aquí está mi prueba positiva, y ya las tengo en consulta, ¿no? Porque hay que fortalecer toda la parte del abdomen, hay que fortalecer todo el piso pélvico, hay que relajarlo, trabajar en pareja, platicar de la lactancia, o sea, es un trabajo de 9 meses que se tiene que ir llevando
poco a poco. Y también hacerles entender que si no se logra un parto vaginal, pues la cesárea, entonces el paso 1, 2 y 3 va a ser para la recuperación. O sea, también durante el proceso de los 9 meses trabajas la posibilidad de que sea una cesárea. Y si llega a ser una cesárea, entonces el trabajo muscular, pues es, quiero pensar, muy diferente. Exacto. Y siempre les explico, si terminamos en una cesárea en el sentido de que por el motivo que haya sido, terminó en cesárea o fue cesárea, tú ya hiciste una chamba increíble de 9 meses con tu musculatura, que de hecho cuando van al quirófano siempre me dicen, es que me dijeron que mi faja abdominal estaba súper fuerte y que tuvieron que hacer más fuerza para sacar al bebé. Eso a mí me enorgullece y digo... Ahí nos damos cuenta si la paciente sí hizo ejercicio o no. Cuando entras y ves, o sea, los rectos abdominales, el six-pack, y te cuesta trabajo manipularlos desde... Güey, o sea, sí le trabajó. Que hay pacientes que un recto abdominal está ya y otra ya, o sea, muy elongados, muy flácidos y que se ve que no se trabajaron durante el embarazo o desde antes del embarazo, sí. O sea, y que eso termine en diástasis y que puede ser un problema o algo a trabajar en el posparto, ¿no? Entonces siempre les digo, si al final termina siendo cesárea, créeme que no es lo peor porque tú ya trabajaste tu musculatura y la recuperación va a ser muchísimo más rápido y más fácil de tus músculos porque ya los estuviste trabajando. Oye, a ver, que lleva, tal vez sea una leyenda urbana. Ya nació el bebé, parto o cesárea. ¿Las fajas sirven o no sirven? Yo siempre he dicho, las fajas sirven para moldearte, para tener un cuerpo escultural, pero para fortalecer no sirven. Pero a ver, o sea, para moldear cuando la traes puesta. Sí, pero tú te la quitas y se pierde lo que estaba moldeado. Entonces, sí. Hoy en día, como lo trabajo es recuperación inmediata. Voy, veo cómo está tu bebé, cómo estás tú, te pongo tu vendaje y el vendaje te da soporte, te puedes bañar y aparte... ¿Es un vendaje convencional o también de las cintas? Del kinesiotape, sí. Okay. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el vendaje de las vendas de... El vendaje compresivo convencional, ajá. Tú te empiezas a mover y se te empiezan a enrollar, se hace compresiones, exacto, de un lado, del otro, pueden generar compresión y quemaduras y no es cómodo. Y realmente lo único que te da es como que algo te está apretando y nada más. El vendaje kinesiológico lo que te da es ese soporte y de hecho te descansa demasiado la espalda. O sea, no tienes que estar como cargando y demás, ¿no? Las fajas, ¿qué pasa? Tienen varillas, imagínate después de la cesárea, no puedes ni voltear o sea, te duele bajar, pues estarte poniendo seguritos para la faja, o sea, es imposible. O los que son completos, los enterizos, o sea, la fuerza de estártelo subiendo, de verdad yo admiro mucho a esas mujeres que se los ponen porque yo no tengo ni idea de cómo lo logran. Es que muchas veces se lo ponen ni siquiera por indicación médica, sino por el hecho de que es que me dijeron que con esto voy a recuperar mi figura más rápido. Y de hecho es al contrario. O sea, sí se terminan moldeadas, pero la fuerza muscular, o sea, es cero. O sea, de hecho se las quitan y son pacientes que no tienen un buen control de su piso pélvico. O sea, de hecho usar fajas termina en dolor y debilidad muscular. Oye, y otra también que es muy frecuente, bueno, más o menos frecuente, pero ya nació el bebé, pasó tiempo y la paciente empieza a tener salida de orina espontánea, o sea, al estornudar, al toser, al reír muy efusivamente, pequeñas salidas de orina. Y muchas veces se concibe eso como... Pues así es, ¿no? Así pasa después del parto. Sí. Así es, ¿no? Es parte de... Todas las mamás lo tenemos. Ya eres mamá, entonces así es. Entonces ahí te da otra paciente con panty todo el tiempo, porque si me río, sale una gotita de pipí. Y normalmente lo que se les dice es los ejercicios de Kegel, ¿no? De cortar y soltar el chorro de la pipí. Primera pregunta, ¿sí sirven? ¿Sí o no? Y si no... ¿Cómo abordas esas pacientes? Mira, porque no es normal, o sea, nada más que les quede claro, no es normal y no es el precio de ser mamá, o sea, no tiene nada que ver, no va por ahí. Los ejercicios de Kegel sí sirven, pero no cuando los sumas a la orina.
¿Qué pasa si tú cortas y dejas fluir el chorro? Pues puedes tener infecciones de vías urinarias porque dejas un chorro de pipí que no sale y se estanca, ¿no? Entonces los ejercicios de Kegel para el tratamiento del suelo pélvico son la base, por así decirlo, de contraer y soltar, pero si tú estornudas o toses o haces un esfuerzo y sale orina, no es normal y se llama incontinencia por esfuerzo, ¿no? Entonces tú haces un esfuerzo, el que sea, y sale orina, no es normal. Y hay que hacer una evaluación para ver si es un prolapso que literalmente haya descendido... una caída de la vejiga. Ajá, la vejiga, o puede ser que los ligamentos hayan quedado muy distendidos a la hora del embarazo, o que tengas una disfunción lumbopélvica, o sea, en español, debilidad de toda tu musculatura, ¿no? Y se puede trabajar. Sí tiene un manejo no quirúrgico, porque, sí. Es decir, porque muchas veces a la paciente lo que le da miedo es, esto representa que voy a acabar en quirófano para corregir eso. Yo te podría decir que solo los prolapsos o el descenso que ya son grado 3 o 4, que realmente hasta las pacientes lo notan, o sea, sienten un bulto en el canal vaginal, que tienen ya incontinencia, pero en cualquier momento no son chorritos, sino ya es una cantidad de orina importante, bueno, sí son quirúrgicos. Pero la mayoría de los pacientes que llegan a consulta, que empiezan con estos chorros, o que llevan, porque tengo pacientes que llevan 9 años o la edad de sus hijos y sus hijos ya se casaron y siguen con incontinencia, se resuelve. O sea, es un trabajo constante, pero sí tiene una solución a partir de la fisioterapia. Eso es importante. Primero, hacerle entender a las pacientes que romper ese tema de así es. O sea, es como en endometriosis el que se les quita la idea de que la menstruación es normal que duela, pues no es normal que te quedes, que se te salga la pipí al estornudar, pues sí, no es normal. Y no es parte del proceso de te ganaste el 10 de mayo, no, eso no es así, o sea, esto no debe, y importante es que no siempre es quirúrgico y que se puede trabajar con rehabilitación. Sí, se puede trabajar. En un mundo que tú dijeras, bueno, tiene ya un prolapso importante, hay algo que se llaman pesarios, que son como unas copas menstruales que van y sostienen a la vejiga y no es quirúrgico, ¿no? Entonces, hoy en día ya hay mucha ciencia para la parte de las incontinencias que nos ayuda bastante, y a veces hasta hay incontinencia por la cuestión de la raquia, ¿no? A la hora del bloqueo, lastiman las partes nerviosas y el músculo y el nervio como que no hacen clic y pierde esa señal, y puede ser también que por eso haya pérdidas de orina. Ahorita que dijiste eso del bloqueo, llega a haber pacientes que te comentan a lo mejor un mes después del nacimiento que el dolor que tienen es justo en el sitio o muy cercano al sitio del bloqueo, al que, digo, ellas no vieron exactamente sí, pero dicen, creo que por aquí. Exacto, y te señalan la zona donde fue el bloqueo. Muchas veces se asume que es por un tema de una contractura, por los músculos que de alguna manera puede llegar a rozar o a irritar la aguja cuando ponen el bloqueo, pero es decir, ¿eso es por el dolor de la aguja o es por un tema de posición de dolor por abdomen? Yo creo que es la sumación de varios factores. Una, que en tu embarazo no trabajaste la musculatura, y entonces la musculatura, cuando no está fuerte y cuando no está estable, se tensa, ¿no? Entonces tu musculatura estaba tensa, a la hora de introducir la aguja pues crean espasmos y se acortan, y después pues el primer mes, ya sea que des pecho o alimentes con mamila, pues adoptas posturas de cortar cadenas, exacto. Entonces se va cortando más la musculatura, no tienes la misma movilidad, y pues al final se suman los patrones y hay un dolor persistente que después se vuelve crónico si no lo trabajas. Vuelve a lo mismo, la movilidad, el estar en movimiento, el estirar esos músculos, recuperar la acción de tu diafragma y tu abdomen, pues va repercutiendo al hecho de que ese dolor se queda ahí, pero también se puede trabajar. Ok, oye, y regresando a la paciente a estas mismas pacientes posparto, porque, ponle tú que no fue el tema de la orina, de la salida de orina, pero sí puede ser el tema de
se tuvo que hacer epicio para evitar un desgarro. Se hace el epicio, se sutura y la paciente refiere muchísimo dolor ya, tiempo después que decide reiniciar su vida de pareja y refiere mucho dolor durante las relaciones, refiere dispareunia y es mucho justo en la entrada, ¿no? Como una vez una paciente me dijo, o sea, si la inauguración me dolió, la reapertura me dolió más. Entonces, ¿eso también se puede trabajar? Sí, también se puede trabajar. Hay que entender que pues cortan y hacen una sutura y esa sutura es una cicatriz y al final hablamos de las adherencias, ¿no? Entonces, si esta cicatriz no tiene un buen movimiento, no hay una buena elasticidad de los tejidos, pues se van acortando, ¿no? Y entonces se hace mucha tensión facial en esa zona. Y de hecho, pues no quiero decir que es un trabajo fácil, pero realmente son pacientes que tienen una buena desenlace en la terapia porque es trabajar con la cicatriz, es trabajar con toda la musculatura, pero no es un trabajo tan intenso como con otras pacientes, por ejemplo. Pero entonces tampoco, o sea, no es quirúrgico. O sea, no, también... no es quirúrgico, no, para nada. Se trabaja, es mucha terapia manual, mucha terapia de calor, de movilidad. Porque las pacientes lo visualizan así como, a lo mejor si me cortas tantito. No, realmente imagínate, o sea, está aquí tenso por la cicatriz, lo que se empieza a hacer es una movilidad, se trabaja desde otras zonas para ir. Yo siempre les explico a las pacientes, tu cicatriz está aquí, pero va jalando otras zonas, ¿no? Entonces, si yo me jalo de aquí, se termina jalando hacia abajo. Entonces, muchas veces por eso es que también hay dolor, no solo en la zona de la cicatriz, sino hacia la parte del glúteo, hacia la parte de espalda alta, y que dicen, es que, ¿cómo es posible que una herida de este tamaño o una cicatriz va a dar allá? Exacto, entonces sí se puede trabajar y de hecho no se recomienda que vuelva a ser quirúrgico porque vas a terminar en el mismo lugar, ¿no? O sea, te van a volver a cortar, vas a volver a suturar y tienes que volver a empezar en la misma zona. Claro. Oh. Desafortunadamente, me voy a quedar con un par de dudas, bueno, con 3 dudas en relación a lactancia, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar este episodio aquí, pero sí quiero volver a platicar contigo por el siguiente paso, que es la lactancia, porque muchos pacientes acaban teniendo mucho dolor durante y después de la lactancia. Sí. Y también quisiera que platicáramos, es decir, la estoy obligando a un siguiente episodio, sobre pacientes, rehabilitación en pacientes con cáncer, o sea, post radioterapia, post quimio, sí. Es decir, que también es frecuente, ¿no? Y también tienen procesos de cicatrización y de adherencias duros, ¿no? Entonces, que son pacientes muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ya te dejé la invitación pública para hablar en el siguiente capítulo de lactancia y pacientes oncológicas. Perfecto, pues ya saben, suscríbanse, dejen preguntas y nos vemos pronto. Y escríbanle a Andrea, vamos a estar, todo lo que etiquetemos, o sea, todo lo que subamos, vamos a etiquetarla en su página, que es Fisio 100. Fisio 100. Vamos a estar etiquetando para que la sigan, para que saquen cita con ella. Y también, si los médicos están viendo esto, pues que sepan que hay gente muy preparada que los puede ayudar y alivianarles muchas cosas con sus pacientes. Y ustedes, pacientes, también que sepan que existen personas preparadas para ayudarlas a vivir sin dolor, sin pipí en el panty y sin muchas otras cosas que normalmente suceden. Andrea, muchísimas gracias por venir aquí, gracias por este primer episodio, que espero sean muchos más, porque sí me quedé con muchas dudas. Gracias a ti. Cintas, estuvo, no me lo imaginaba, no sabía, pero bueno, ya aprendí yo también. Muchas gracias. A ti, un placer. Bye.